Muy bien. Vamos a hablar el día de hoy de lo que es la úlcera péptica. Lo voy a hacer un poco rápido porque realmente es muy largo este tema. Bien, la úlcera péptica. Primeramente podemos decir que la úlcera péptica vamos a tener dos causas muy importantes que nos abre el libro y vamos a ir en secuencia al orden temario del libro. Primeramente, dice que en personas mayores de 70 años va a haber mayor riesgo de presentar úlcera péptica. Esto se puede decir incluso en un 90% puede presentarse. Ahora, cuando vamos a menores de 70 años, puede haber un 10% de que sea la causa una úlcera gástrica, ¿no? Entonces, en el caso de ser una úlcera péptica, va a perforar siempre la mucosa y submucosa. Ahora, cuando hablamos nosotros de la fisiopatología, debemos entender lo siguiente. Primeramente, entre las causas principales que vamos a tener, una de ellas y la más importante, podríamos decir, es el Helicobacter pylori. ¿Por qué el Helicobacter pylori? Porque va a provocar lo que es una lesión y aparte va a aumentar la secreción ácida de la mucosa. Entonces tiene dos funciones en síntesis, como lo dice el libro al principio. Va lesionando poco a poco lo que es y va aumentando la secreción ácida de la mucosa. Segundo, vamos a tener lo que es las causas por Aines. Las causas de Aines, su característica principal va a ser por disminución de las defensas de la mucosa. Generalmente la causa por Aines puede presentarse a nivel gástrico. Cuando hablamos de nivel gástrico nos referimos a disminución de las defensas. Una cualidad muy diferente tal vez, no tanto como sí, pero eso es lo que realmente identifica. Todos los AINES y específicamente son los ácidos acetilsalicílicos, lo que menciona el libro. No te menciona paracetamol, naproxeno, metortrexato, no, solo te menciona ácido acetilsalicílico. Otro es la cocaína también, que puede ser causa. Entonces ya tenemos dos causas, la pilórica y por disminución de las defensas por los AINES. Tercero, tendremos el síndrome de Zollinger-Ellison, que lo vamos a desglosar más adelante. La cuarta causa va a ser por una hiperperfusión y una hiperplasia de las células G. Las células G van a ser las causantes y secretoras de lo que es la acidez gástrica, el ácido clorhídrico y demás. Entonces, al haber una hiperplasia, una mayor cantidad de células G, ¿qué va a provocar? Pues mayor secreción de ácido. Entonces va a haber hiperperfusión e hiperplasia. ¿Qué vamos a encontrar después? Como quinto lugar, vamos a encontrar los mastocitos sistémicos. ¿Por qué? Porque los mastocitos, debido al estrés, debido a algún tipo de infección, etc., puede provocar la mastocitosis. La mastocitosis entonces va a provocar una lesión. Sexto, las quemaduras, exclusivamente cuando es mayor a 33% de porcentaje de superficie corporal total, nos habla que puede llegar a provocar recién lo que son las úlceras gástricas. Séptimo, tenemos el traumatismo. ¿Qué traumatismo exactamente? Un traumatismo, un traumatismo craneal que puede llevar a una gastritis o unas úlceras, mejor dicho. ¿De qué tipo? De Cushing, lo dice el libro. Úlceras de Cushing, gracias a estos traumatismos craneales. ¿Cuál tenemos? 8. Octavo, el tabaquismo, factor mega importante con disminución de las defensas igual. Y noveno tenemos el estrés. Ahora, de todas estas, podemos decir que las más importantes van a ser en un 90%, prácticamente todos los casos, decirlo de esa manera, prácticamente va a ser por el Helicobacter pylori. Como segundo va a ser los AINES y como tercero el tabaquismo. Entonces aquí está tu orden de frecuencia y de los más importantes, podríamos decirlo. Bien, ahora cuando hablamos nosotros exclusivamente del Helicobacter pylori, que es la principal, entonces hay que estudiarlo de una mejor manera. Puede provocarte esta bacteria gram negativa úlceras gástricas y puede provocarte úlceras duodenales. Entonces puede estar el Helicobacter pylori aquí, puede migrar con sus flagelos, puede venir hasta acá. El Helicobacter pylori no es exclusivamente de gástricas o de duodenales, puede ser de ambas. Cuando te habla de gástricas, ¿qué te va a caracterizar? Cuando te habla de esta región, te va a caracterizar por un debilitamiento de la defensa de la mucosa. Al igual que los AINES, debilitamiento de la defensa de la mucosa. El Helicobacter pylori igual, disminución de la mucosa, de las defensas de la mucosa. Segunda, las duodenales. También aparte de eso, también puede estar en duodeno. Puede haber disminución de la defensa de la mucosa a nivel gástrico o también a nivel duodenal. Entonces, esta te habla de las gástricas, ¿no? Y cuando hablamos de las duodenales exclusivamente de esta zona,
¿Qué llega a pasar? Va a haber una hipersecreción del ácido péptico en esta región. Una hipersecreción de ácido péptico. Ya el Helicobacter pylori ha venido hasta acá y que va a provocar una hipersecreción de ácido péptico, que lo vamos a ver más adelante. Entonces, ¿qué va a provocar? ¿Sobre dónde qué? La mucosa duodenal. Esta es la que va a llegar a afectar la mucosa, una hipersecreción y dañando la mucosa también. O sea, daña la mucosa y desde ahí también te llega a secretar lo que es este ácido péptico, el causante principal de las úlceras duodenales según Helicobacter pylori. Aunque pueden estar las defensas, pueden estar bien y también pueden estar bajas. Entonces hay esas dos variantes, puede estar bajas o puede estar bien. Bien, ahora cuando nosotros llegamos a ver de las úlceras, exclusivamente la duodenal, la úlcera péptica, que es la principal y de este tema vamos a hablar, dice que la úlcera péptica, como sabemos, va a estar por la hipersecreción péptica del ácido péptico. El ácido péptico va a empezar a secretar en esta región y va a afectar ¿dónde? Una lesión de la barrera de la mucosa. Esta barrera va a llegar a afectarte la hipersecreción. Va a llegar a afectarte. Ahora, si nosotros suprimimos a este ácido péptico, que es la causa principal duodenal, te va a llegar a provocar una cicatrización y previene la recurrencia. Entonces, dos lindas ventajas. Te cicatriza a este lugar, una cicatrización, y disminuye las recurrencias, menor recurrencias. Muy bien. Ahora, ya tenemos en cuenta esto, vamos a hablar del Helicobacter pylori. Bien, el Helicobacter pylori podemos decir que esta bacteria gram negativa se va a encontrar en un 50% de la población mundial. La mitad del mundo va a tener esta patología. Bueno, esta no es esta patología, sino esta bacteria. Y esta bacteria fácilmente es de la que más progresa a cronicidad. Y cuando esta bacteria llega a cronicidad te puede provocar que un linfoma gástrico. Bien, eso es para decir de modo de introducción la complicación grave que puede tener esta bacteria. ¿Cómo describimos a esta bacteria? Esta bacteria se va a caracterizar sobre todo por tener flagelos. Estos flagelos van a permitir su movimiento. Pueden ir de aquí, pueden ir de allá, pueden ir al duodeno, pueden ir a todos lados gracias a sus flagelos. Además va a tener la ureasa, que la ureasa es una sustancia que va a tener un efecto muy fundamental posteriormente para su sobrevida. Entonces, bueno, nosotros ingerimos la bacteria. ¿Dónde se va a llegar a ubicar? Bien al estomaguito, bien. Hay varias bacterias que ya están migrando. ¿Dónde va a ser exclusivamente? En la mucosa, y en la membrana apical. Entonces acá va a vivir nuestras bacterias Helicobacter pylori. Bien, una vez que se establece acá, ya tienen su vida, tienen su familia, etcétera, va a tener lo que es la secreción de su ureasa. Ya van a empezar a secretar su ureasa. ¿Y qué función tiene esta ureasa? Se une a la urea. Y una vez que se une a la urea, llega a formar amoníaco y bicarbonato, o sea, dos álcalis que van a provocar que el medio ya no sea tan ácido, porque sabemos que llega a haber la secreción de las células G a nivel de las células parietales, y secreción ácida, ¿no? Entonces va a llegar a formar bicarbonato. ¿Y qué va a hacer? Lo va a bordear el bicarbonato y el amoníaco a su alrededor y los va a proteger del ácido. Entonces cuando venga el ácido no los va a poder matar, como se diría, porque va a estar protegido. Entonces va a llegar todo alcalinizado a esta región. Ahora, ¿qué función más tiene el amoníaco? Puede atacar las células epiteliales. Las células epiteliales superficiales. Entonces al atacarte estas células va a provocar que haya un desgaste, te va a provocar ese hundimiento, esas úlceras. Entonces esta es la función del amoníaco. Ahora, ¿cuál es el mecanismo de acción del Helicobacter pylori? Bien, la primera inhibe las células D. Las células D se llegan a secretar a nivel del antro, pero los inhibe. Esa es su función. Viene la bacteria y ¡boom! Llega acá y inhibe las células D. ¿Qué función tiene estas células D? Secretan somatostatina. La somatostatina, ¿qué va? Tiene un efecto inhibidor de la gastrina de las células G. ¿Por qué las células G que función tenían? Te secretaban mucho ácido, ¿no? Entonces, cuando la somatostatina viene, te inhibe por completo las células G. ¿Y
como ya están inhibidas, que provoca un efecto alcalinizante, pues ya no va a haber secreción de ácido. Pero todo esto se llega a cortar porque está inhibida en las células D. Entonces va a haber proliferación de células G e hipersecreción gástrica. Entonces te provoca hipersecreción gástrica, hipersecreción ácida, mejor dicho. 1. Inhibe las células D. 2. Te provoca una mayor secreción de citocinas inflamatorias, porque es una infección bacteriana. Toda infección requiere de la cascada inflamatoria. Entonces, te va a provocar eso. Ahora, cuando estos dos se unen, estos dos mecanismos te van a provocar una hipersecreción ácida con la inflamación, inhibición de las células de hipersecreción ácida. Entonces, en síntesis, el Helicobacter pylori con sus flagelos te va a llegar a provocar una hipersecreción ácida gracias a todo su mecanismo. Y esa hipersecreción ácida va a ser por mucho tiempo, por una cronología de mucho tiempo. ¿Y a qué te va a llevar? La hipersecreción ácida te va a llevar a una metaplasia antral. A una metaplasia antral, la primera enfermedad ya cancerígena. Bueno, que te puede provocar cáncer, pero es una metaplasia antral. ¿Dónde es el antro? Acá. Eso te va a llegar a provocar. Puede estar a nivel del duodeno o a nivel pilórico. Entonces, te puede provocar la metaplasia antral. Ahora, si el Helicobacter pylori coloniza la mucosa local de esta región, ¿qué te dice? Cuando puede estar acá, pero cuando está acá a nivel del duodeno, tiene 50 veces de hacerte una úlcera duodenal. O sea, ¿dónde te ataca más? ¿Aquí o acá? Acá. El Helicobacter pylori viene acá y te tiene 50 veces más de hacerte una úlcera duodenal. ¿Y qué pasa? Cuando ella viene acá, te está haciendo tu ulcerita, pucha, pero este secreta bicarbonato, entonces no creo que sea tanto el daño. No, pues al venir acá, ya no secreta tanto bicarbonato, disminuye su secreción incluso, o sea, te provoca más daño y más rápido la progresión. Y recordemos, ¿cuánto? 50 veces más a nivel duodenal. Bien. Ahora, ¿cuáles son otros mecanismos? Igual, nos habla de un efecto neto, debilidad de la mucosa. ¿Cómo te va a llegar a atacar? Hoy ya sabemos los dos mecanismos, pero también te llega a secretar dos toxinas. La toxina KK, la KA y la toxina BACA. Te secreta dos toxinas aparte. Y una interleucina totalmente que te llega a fregar a nivel del antro. O sea, acá, Axi2, te va a secretar la interleucina 8. Y te va a provocar apoptosis a este nivel. Apoptosis, eso más te va a llegar a provocar. Entonces la interleucina 8 no se debe olvidar porque te provoca en el antro el Helicobacter pylori. Ahora, cuando nosotros tenemos a nuestro paciente infectado por el Helicobacter pylori, tiene un riesgo de hacerte una úlcera péptica 3 veces. Duodenal 50 veces, péptica 3 veces. Duodenal 50 veces. Bien. Úlcera péptica 3 veces, pero aún así es letal. Y cuando nosotros venimos y hacemos la inhibición, tratamos de inhibir a esta bacteria con antiácidos, sucralfato, inhibidor de la bomba de protones, te disminuye en un 75%. Acuérdate de este número, 75%. Cuando tú tratas a tu Helicobacter pylori con antiácidos, que tanto lo mejoras en un 75%, disminuye la frecuencia de la recurrencia de úlceras, como te dice el libro. Entonces, en un 75%, lo mejoras completamente de qué? De progresión de úlceras o de recurrencia con los antiácidos, ¿no? Ahora, si tu Helicobacter pylori te hace una afección acá, a nivel gástrico o a nivel duodenal, ¿en qué porcentaje se va a presentar? Si tu Helicobacter pylori se aloja a nivel duodenal, te va a llegar a provocar una úlcera duodenal en un 90%. Si tu Helicobacter pylori se viene a hacer una úlcera gástrica, acá entre un 70 y 90%. Entonces, ¿en cuál hay mayor predominio? Las duodenales. El Helicobacter pylori te ataca fregadamente acá. Entonces, ahí podemos hablar del mecanismo del Helicobacter pylori. Ahora vamos a hablar de lo que es la secreción del ácido
y la úlcera péptica. Bien. Cuando nosotros hablamos de la secreción ácida y úlcera péptica, debemos tomar en cuenta que todos los pacientes con úlcera duodenal, acá, van a tener dos mecanismos de secreción: producción basal de ácido, que es la BAO, y la producción máxima de ácido. De estas dos, esta puede estar elevada, según el libro, la BAO, la producción basal de ácido, pero la máxima no va a ser máximo todavía. Aquí ya pueden entrar varios contextos, puede entrar AINES, tabaco o el Helicobacter pylori, ¿no? Pero ese ya tiene más un factor exclusivo de presentación. Pero de todas maneras te habla de secreción de ácido. Entonces, una producción basal normal, puede estar elevada, pero excesiva, la producción excesiva va a estar normal, no va a haber tanto. Dice, al final, ambos pueden estar también normales, ¿no? Nos habla de estas dos exclusivamente, la producción basal o de la producción máxima. Pero producen más ácido en respuesta a cualquier estímulo secretor. Si tú comes ají, si tú estás en ayuno y empieza a haber secreción, entonces ¡boom!, se va a disparar completamente tus úlceras pépticas, ¿no? Entonces, ya sea externa o ya sea gástrica, la secreción, somos más sensibles cuando tenemos una úlcera en estos pacientes. ¿Cómo lo vamos a ver? Primero, cuando nosotros tenemos mayor cantidad de células G de la gastrina en nuestro duodeno, que va a llegar a haber una hiperplasia de estas. Como una causa hemos visto que es la hiperplasia y la hiperperfusión. Entonces va a haber mayor secreción de ¿qué? Mayor secreción de ácido. Entonces cuando hay más células G, que es la gastrina, mayor ácido gástrico, lógicamente, ¿no? Por el primer lado. Ahora, cuando hay una úlcera duodenal, cuando hay mayor secreción de ácido gástrico te habla, ¿no? Este es el amarillo, la secreción gástrica. Y esas son las células parietales. Las células parietales que van a secretar la secreción gástrica, obviamente por medio de las células G que van a estar ahí. Entonces la úlcera duodenal se genera por la mayor cantidad de secreción de ácido gástrico. Esto viene por toda esta secreción que se acumula acá. Y mayor secreción de las gastrinas, ¿no? Entonces es otra vía igual, la mayor secreción de la gastrina. También por provocarte una retroalimentación alterada. ¿Por qué? Por la mayor secreción de gastrina. Entonces, ¿a qué te va a llevar esto? Esta secreción gástrica, esta secreción de la gastrina, a una sensibilidad de las células parietales por la gastrina. Entonces van a estar sensibles tus células parietales. Sensibles van a estar. Entonces, si el paciente empieza a secretar un poco de ácido y boom, toca, más va a secretar, boom, más va a secretar. O viceversa, si entra un ají, tabaco, AINES y toca, las células parietales van a estar sensibles y van a secretar mayor cantidad de ácido. Entonces, todo este ácido, ¿dónde se va? Se va al duodeno. ¿Cuál es la causa de una úlcera duodenal? Mayor secreción ácido gástrico y mayor proliferación de las células G, mayor cantidad de células G, va a haber una hiperplasia. Bien. Ahora, todo este procedimiento pasa lo mismo con el Helicobacter pylori. Es la misma mecanismo. Aparte del que ya hemos hablado, también tiene este mecanismo. Igual puede provocar lo mismo, una hipersensibilidad de las células parietales, hipersecreción y toda la duodenal. Bien, ahora, cuando hablamos de la úlcera duodenal, esta de acá, puedo decir que va a haber una disminución de la secreción de bicarbonato. O sea, generalmente acá tenemos al páncreas, ¿no? El páncreas llega y viene a secretarte lo que es el bicarbonato, y cuando se junta con el pH gástrico, esto va disminuyendo cada vez más y se va volviendo más alcalino para no lesionar la mucosa posteriormente del intestino. Pero va a haber una disminución ¿de qué? Una disminución del bicarbonato. Entonces, en las úlceras duodenales, acá cuando esté una úlcera,
y no va a haber la misma secreción de bicarbonato, por un lado. Por otro lado, va a haber un vaciamiento gástrico o estomacal más rápido. Cuando tú tienes una úlcera acá, te vienes a comer, por decir, no sé, un pollo, entonces que tenía que estar aquí 2 horas, en 1 hora rápido va a pasar gracias a este motor que es la úlcera duodenal. Úlcera duodenal en síntesis, disminución del bicarbonato, disminución del y un aumento del vaciamiento del estómago. Bien. Ahora, cuando va a estar el estómago vacío, ¿qué va a provocar? Secreción de ácido. Va a haber más secreción de ácido. Y ya no va a ir pues esta secreción a la comida, va a ir a tu duodeno. Entonces, todo va en contra. Todo va en contra. Gracias a este vaciamiento, mayor ácido, mayor lesión al duodeno. Menor secreción de bicarbonato, mayor lesión a la úlcera duodenal. Bien. Ahora, tenemos que clasificar exclusivamente lugares y los tipos, las 4 clases de úlceras gástricas. Cuando hablamos de una úlcera gástrica tipo 1, vamos a hablar de la tipo Johnson. ¿Cómo va a ser esta? Va a ser una secreción normal. Va a haber una secreción normal de ácido gástrico, de ácido clorhídrico, etcétera, normal. ¿Dónde se va a ubicar? Se va a ubicar en la curvatura menor, en el ángulo exclusivamente. Ángulo menor. ¿En qué región? En la curvatura proximal, lo más proximal a la curvatura. Ángulo menor, denominada la de tipo Johnson, tipo 1. Puede estar entre el antro y entre el cuerpo. Entonces puede ser acá, ¿no? Entonces ese es su lugar de la tipo 1. La tipo 2 va a ser duodenal. Duodenal. Exclusivamente acá. Esta es la tipo 2. Esta es la tipo 1 que va a estar acá, entre el cuerpo y entre el antro. La tipo 1 en la curvatura menor, exclusivamente en el ángulo. Bien, tipo 1, tipo 2, duodenal. Muy bien. Con una, va a estar activa y latente, característica. Y la tipo 3, proximal al píloro. Entonces tenemos la tipo 1, tipo 2, y otra va a ser proximal al píloro. Proximal al píloro, tipo 3. Tipo 3 proximal al píloro. ¿Qué se va a caracterizar estas dos? Por una secreción normal o aumentada del ácido. Entonces, en estas dos úlceras va a estar normal o puede estar aumentada su secreción de ácido. Bien. Mientras que de la tipo 1 es normal. Esta es normal, no pasa nada. Estas dos pueden tener una elevación, puede estar normal, pero también pueden estar elevadas. La tipo 4 es la unión gastroesofágica. 1, 2, 3, 4. ¿Cómo va a estar acá? ¿Normal o disminuido? No va a estar ni más. Esta va a estar normal o disminuido su secreción ácida. Bien, ahora la tipo 5, ¿por qué se va a caracterizar? La tipo 5 va a ser por fármacos en cualquier parte. La tipo 5 va a ser por medicamentos y va a ser en cualquier parte. Duodeno, píloro, exactamente en cualquier lugar se va a encontrar esta. Ahí tenemos las 4, o bueno, las 5 tipos de úlceras gástricas. Bien, ahora, cuando hablamos nosotros de las úlceras gástricas, hablamos también de que estas se van a caracterizar por una disminución de las defensas de la mucosa, débiles y con mayor disfunción retrógrada. Débiles, disminución de las defensas. Entonces, gracias a esta disminución de las defensas de la mucosa, nos habla que el reflujo duodeno gástrico va a tener este reflujo duodeno gástrico, un debilitamiento de la mucosa y de las defensas. O sea, cuando estos dos se unen van a provocar una disminución de las defensas de la mucosa. Como que va a tener la combinación de los siguientes jugos: gástrico, que viene a ser acá, gástrico, va a tener la bilis. Entonces recordemos que la vesícula viene, se conecta al páncreas
y los dos desembocan en el duodeno. Entonces van a secretar la que bilis. Bilis, perfecto. ¿Qué vas a tener? Jugo pancreático. Entonces bilis, jugo pancreático y jugo isolactina también. Entonces los tres que van a estar a nivel duodenal van a venir y el jugo gástrico se van a unir entre estos más y pueden provocar un reflujo gastroduodenal, teniendo la lesión máxima en la unión de estas cuatro. Y dice que aquí el AINE tiene los mismos efectos similares. O sea, si solamente con los jugos, la acidez, puede provocar una lesión máxima, el AINE tiene el mismo efecto. Solamente un medicamento provoca este mismo efecto desencadenante que provocan todos estos ácidos. Entonces, ¿y qué provoca? ¿Qué provoca el AINE y qué provoca los ácidos? Ambos provocan disminución de las defensas de la mucosa, característico y lesión grave. ¿No ven? Entonces, así. Este ya es de este lado. Ahora nos vamos a ir a hablar de las manifestaciones, ya, de la úlcera péptica. La úlcera péptica, que va a ser por AINES, se va a caracterizar por ser 5 veces el riesgo de una enfermedad péptica. Úlcera péptica y 4 veces de hemorragia. Muy bien, entonces vamos aquí a descifrar lo siguiente. Tenemos un Helicobacter pylori, tenemos un AINE y también tenemos el tabaquismo, que va a ser un riesgo doble, te habla de úlcera péptica. Entonces acá vamos a poner un puchito. Entonces un puchito normal. Entonces estas son las causas. ¿En qué veces se va a presentar el Helicobacter? En la úlcera péptica. En la úlcera péptica, el Helicobacter pylori se va a presentar ¿en qué porcentaje? La úlcera péptica, el Helicobacter pylori se va a presentar en un 3 veces mayor. 3 veces mayor. Entonces el Helicobacter pylori va a estar 3 veces mayor. Los AINES, sobre todo el ácido acetil salicílico, tienen riesgo de 5 veces mayor. Y el tabaco de úlcera péptica igual, 2 veces mayor, podemos decir. Perfecto. Entonces, si tenemos estas causas principales, sobre todo el ácido acetil salicílico, como habíamos dicho desde un principio. Bien, ya hemos visto las causas, ¿no?, de úlcera péptica. ¿Cuáles más vamos a tener? El traumatismo craneal, que nos va a provocar una úlcera de Cushing, el crack, la cocaína, que va a provocar una úlcera, y el alcohol, igual como factor de riesgo. Y aquí un dato importante: el Helicobacter, los AINES y el tabaco. Muy bien, ¿cuál de estos tiene riesgo de sangrado y de hemorragia? Este te lleva a una hemorragia en un porcentaje de 4 veces. Este era ¿cuánto? 3, este era 5 y este era 2. Pero el 4 y 5 van a asociarse estos dos. Y sobre todo de hemorragia 4 veces. Bien. Ahora, cuando tenemos a nuestros pacientes, tenemos que tener en cuenta el factor riesgo edad. Bien. Tenemos 2 grupos acá: ancianos y pacientes adultos o jóvenes, pero generalmente son adultos mayores el predominio. ¿Cuánto es el riesgo en la edad? Solo por la edad. Si consume AINES, 3 veces. Si este paciente consume AINES, 5 veces. ¿Qué edad? Mayores a 60 años. Mayores a 60 años, ¿en qué? En úlcera péptica por AINES. Va a ser un factor de riesgo 5 veces más. ¿Qué diferencia de los jóvenes? 3 veces más. Ya, hay una diferencia abismal aquí. Casi el doble incluso se podría decir. Cuando se complican, mi paciente tiene una úlcera. Ha hecho con el desarrollo de los AINES, con el ácido acetil salicílico, se ha complicado con el paso del tiempo y tiene un riesgo de hacer una complicación gastrointestinal y de llevarte a la muerte 10 veces más el riesgo.
O sea, una vez que desarrolla con un riesgo de 5 veces, ya está desarrollado, tiene su úlcera. Pero sigue con sus medicamentos, sigue tomando, tiene un riesgo de 10 veces de morir este paciente de mayor de 60 años. Ahora, solamente vamos a hablar del ácido acetilsalicílico, de los AINES. No, también tenemos los anticoagulantes y los esteroides. Por ahí tiene un paciente artritis, por ahí tiene lupus, etc. Entonces tenemos dos más: anticoagulantes, esteroides y AINES como predomino. Ahora, si hago el tratamiento, doy dos medicamentos, omeprazol y ranitidina. Omeprazol, sobre todo, es gold standard, la principal. Ranitidina es menos efectiva, simplemente sirve con dosis máximas, dosis elevadas. Te preguntan cuál entre este y este, tú le dices este. Ahora, vamos a hablar de que el reflujo duodenogástrico. Bien, se produce cuando tú comes o tú llegas a tener tu ácido acetilsalicílico, tu AINE, en otras palabras. Muy bien. Puede también llegar a provocar una disminución de las prostaglandinas y una disminución pancreatoduodenal del bicarbonato. O sea, que los AINES me va a llegar a reducir el bicarbonato que reduce mi páncreas y disminución de las prostaglandinas. Entonces, con ambos disminuidos, una hipersecreción ácida. Secreción ácida. Entonces, disminución de las prostaglandinas y bicarbonato. El tabaquismo y el estrés tienen un doble riesgo de ser úlcera péptica y aumentan la secreción ácido gástrico. Muy bien. ¿Cómo se va a manifestar estos pacientes? Generalmente estos pacientes se van a manifestar con el síntoma cardinal, que es el dolor abdominal, ¿no? Esto es lo principal, en un 90%. ¿En qué sexo? En hombres, cuando se trata de una úlcera duodenal, 90%. Bueno, duodenal hombres. Cuando se trata de una úlcera gástrica, acá, puede ser en ambos sexos. En ambos sexos. Duodenal hombres, mujeres y hombres gástrica. Perfecto. Mi paciente llega con dolor en epigastrio, sobre todo dolor abdominal en un 90%. Muy bien. ¿Cómo va a ser el dolor? Urente, quemante, como fuego. ¿En dónde? En epigastrio. Y no se irradia. No viene acá, 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 no viene acá. Es simplemente en epigastrio. Perfecto. ¿En qué horario va a presentar el dolor? Generalmente nos habla aquí el libro que va a predominar en la noche, cuando estés durmiendo y demás. Dolor de las úlceras a nivel del epigastrio. O en la noche, 2 o 3 horas después de comer. Si tú te has comido a las 8 de la noche un pollito, a las 10, 11 de la noche vas a tener dolor. Perfecto. Y generalmente cuando es en la noche, dice de estos pacientes, 2 de cada 3 pacientes, el dolor te hace despertar en la noche. Perfecto. ¿Qué vas a tener? Vas a tener náuseas, otros síntomas, náuseas. Vas a tener anemia. Mira, mi paciente está pálido. Anemia vamos a tener nuestro paciente. ¿Qué va a tener? Va a tener distensión abdominal. Distendido el abdomen. Y aparte va a tener sangre ocultas en heces. Clave esta manifestación. Ya es como un examen complementario. Bien. ¿Cómo hacemos el diagnóstico nosotros? Como primero, nuestro joven puede presentar dispepsia o dolor en epigastrio, como ya habíamos visto. Dispepsia o dolor en epigastrio. Clave para el diagnóstico, pero en este caso en pacientes jóvenes. En estos pacientes acá, dispepsia o dolor en epigastrio. Tratamiento
para todo inhibidor de la bomba de protones. Dice, todos los pacientes mayores de 45 años nos indica que deben someterse a endoscopía. 45 años, no te olvides de este número. Mi paciente mayor de 45 años, debo hacer una endoscopía. Menor de 45 años, no. Si te ponen paciente de 30 años con dolor en epigastrio, bla, 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 ¿qué examen complementario usted hace? Pues no está indicado, teóricamente, la endoscopía, ¿no? Entonces puede ser otro diagnóstico, otro tipo, ver clínicamente y demás, ¿no? Pero en este caso, endoscopía. Endoscopía como número 1. Número 2, placa de rayos X del tubo digestivo alto con doble medio de contraste. Doble medio de contraste en este tipo de pacientes. Entonces tienes 1, endoscopía, menores de 45 años. Y número 2, rayos X con doble medio de contraste. Y vamos a ver cómo está la penetración. Ahora, en este paciente o en este paciente siempre debemos buscar Helicobacter pylori en sangre o en heces. Todas las úlceras gástricas, nos dice, deben someterse a biopsia. O sea, ¿dónde? Gástricas, no duodenales, no pépticas, no. Gástricas deben someterse a biopsia. Entonces, ¿por qué? Porque podemos descartar el Helicobacter pylori. Generalmente las úlceras gástricas, como dijimos, pueden avanzar tranquilamente estos a cáncer. Las gástricas. Las gástricas pueden llevarnos a una también puede haber una metaplasia antral, podríamos tener un linfoma gástrico, pero sobre todo gástrico, para descartar si algún tipo de lesión o cáncer ya avanzado el Helicobacter pylori. Perfecto, ya tenemos nuestro diagnóstico. ¿Cómo podemos hacer, no? También la sangre en heces, que nos ayuda a verificar si es que tiene nuestro paciente. Ahora vamos a hablar de las complicaciones. Y quiero que te fijes bien esto. Primeramente, en las complicaciones vamos a tener obstrucción, perforación y hemorragia. La obstrucción tranquilamente se perfora y tranquilamente va la hemorragia, que es la causa principal de muerte de estos pacientes. ¿No ven? Entonces, generalmente pueden tener ya el sangrado gracias a esta obstrucción, y esto es lo que vamos a ver en la endoscopía. Se hace el diagnóstico por medio de endoscopía de cómo está la situación. Ahora, nuestro paciente clínicamente puede presentar hematemesis en el tema de complicaciones y melenas. ¿No ve? Porque ya ha habido un sangrado, ya está en esta fase, entrando esta fase, ya está acá, ya pasó esta, ahora está acá. Y se va a manifestar mediante hematemesis o melenas, o también ambos. Luego, podemos decir que el diagnóstico podemos hacer mediante aspiración nasogástrica. Podemos ver si el sangrado es activo y demás. Tal vez si es que no hay hematemesis o melenas, podemos hacer una nasogástrica. Nos ayuda con el diagnóstico. En caso de sangrado, primero, reanimación con líquidos y transfusiones es lo que debemos tener en cuenta. Ahorita lo vamos a desglosar eso mucho mejor. Ahora, de estos pacientes, podemos decir, de los que han venido a hospitalizarse, han venido al hospital, 3/4 partes de los pacientes que ingresan dejan de sangrar. ¿Con qué tratamiento? Antiácidos. Ahí le das tu inhibidor en la bomba de protones, endovenoso, vía oral, o directamente endovenoso o goteo continuo, y con ayuno. Entonces, con estos dos, antiácidos y ayuno, de las 3/4 partes mejoran así. ¿Y qué pasa con ese 1%? Ese 1/4. Aquí encontramos a las partes con mayor mortalidad por el sangrado que pueden presentar. En este caso, podemos decir que
un paciente en estado de choque tranquilamente puede ser hematemesis. Hematemesis puede presentar hematemesis y va a ser transfusiones nosotros, ¿no? Pero primeramente tenemos que tener en cuenta que este grupo sangrante es el grupo de riesgo mayor elevado. Este grupo sangrante. ¿Por qué? Cuando nosotros vamos a hacer una endoscopía en este grupo, que es un criterio hacer endoscopía, vamos a ver un vaso visible, acá, vaso visible o sangrado activo, que va a estar acá. Entonces, tú ves el vaso visible, ¿ves? O ves el sangrado activo, a la miércoles. Estos son los factores de riesgo más importantes de mortalidad. Por el estado hemodinámico puede entrar tranquilamente a un estado de choque. Gracias a con hematemesis, ¿no? Van a tener sangrado, entrada de choque, sangrado activo, entonces van a expulsar hematemesis porque no se absorbe, a diferencia de los demás, y la sangre no llega a absorbirse, tarda en digerirse, no es como el alimento y demás, tarda. Y sobre todo este sangrado te puede llegar a provocar un nitrógeno ureico elevado. El nitrógeno ureico te va a elevar. Bien. Bien, entonces, eso es lo que va a llegar a pasar. Vamos a tener un vaso visible y un sangrado activo. Ahora, hematemesis iba a presentar también nosotros transfusiones. Un criterio quirúrgico es cuando mi paciente tiene más de 4 unidades de transfusiones en 24 horas o 8 unidades en 48 horas. Este es un criterio quirúrgico en el tema de sangrado. Y nosotros, para valorar lo que es el sangrado, tenemos que tener en cuenta la medición del riesgo para predecir el sangrado, que es por medio de la escala de Blatchford-Rockall. Blatchford-Rockall, que nos va a medir una edad menor a 60 años, 0%, 60 a 79, 1% y 80, 2%. Prácticamente vamos a ir sumando de 10 en 10 en 10. 0, 1 y 2. Vamos a tener una frecuencia cardíaca mayor a 100 latidos por minuto, que nos va a dar un punto. Una presión arterial sistólica menor a 100 milímetros de mercurio, que nos va a dar 2 puntos, exclusivamente esa. Alteraciones con movilidades cardíacas, nos da 2 puntos. Y ahora renal, lesión renal o falla renal y cáncer nos puede dar 3 puntos. Un desgarro de Mayory-Weiss, 0 puntos. Una úlcera, erosión o esofagitis, 1 punto. Y el cáncer nos puede dar 2 puntos. Entonces, así también otras cualidades vamos a tener a ver. Cuando el paciente mejora con el tratamiento endoscópico, ayuda a detener el sangrado tranquilamente, gracias al tratamiento endoscópico. ¿Cómo lo va a hacer? Por medio de la electrocauterización endoscópica y gracias a la adrenalina, que nos va a ayudar a parar el sangrado. Entonces, estos métodos utilizan el endoscopio, electrocauterización y adrenalina. Ahora, ese es el primer paso para ver el riesgo. Según la sumatoria de esto, nosotros indicamos esto y vamos a avanzar a estos. ¿En qué tiempo se hacen las endoscopías? En menores a 12 horas debe ser el criterio ideal. Ahora, cuando nuestro paciente está más complicado, tiene estos dos, hemos logrado ver por medio de la endoscopía un vaso visible o un sangrado activo, ¿qué tratamiento indicamos endoscópicamente? En el caso de un vaso visible, nosotros podemos hacer la colocación de grapas. Vaso visible, grapeamos. Sangrado activo, a que persiste la hemorragia a pesar del tratamiento endoscópico, la única manera es un tratamiento quirúrgico. Cuando nosotros vemos
En estos pacientes también una lesión hemorrágica en la curvatura menor, esto es una indicación de alto riesgo debido a que hay una gran irrigación de arterias en la curvatura menor. Entonces tomar en cuenta y consideración de un sangrado abundante cuando está acá. ¿De qué tipo es? Generalmente suelen ser de tipo 1, cuando hay úlceras a esta región, que eran de Johnson. Ahora, si nuestro paciente presenta úlcera péptica, se presenta como un abdomen agudo, un abdomen en tabla, debemos sospechar que ya ha habido una perforación. Y esta perforación nos da una peritonitis química como primer lugar. ¿Por qué? Porque la secreción gástrica y duodenal van a llegar a provocar lesiones químicas en el intestino o en la cavidad peritoneal, mejor dicho, que va a avanzar tranquilamente en una peritonitis infecciosa. Infecciosa. Entonces ya aquí está infectándose debido a la irritación, una cascada inflamatoria y va a haber el contenido gástrico que va a estar en el estómago. ¿Cómo lo vamos a identificar? Irritación peritoneal por medio de una resistencia muscular y un signo de rebote. Entonces va a haber un abdomen en tabla, signos característicos de peritonitis por úlcera gástrica. Si hacemos un rayos X en estos pacientes con peritonitis, lo característico de ellos es que van a presentar un neumoperitoneo. Neumoperitoneo característico. ¿En qué porcentaje? 80% de estos pacientes van a tener un neumoperitoneo. Bien, ya hemos hecho el diagnóstico. ¿Cómo iniciamos nuestro tratamiento? El libro nos menciona que debemos tener en cuenta los antibióticos. Antibióticos por la contaminación. Los analgésicos, todo obviamente endovenoso, y las soluciones isotónicas. Entonces, este es el tratamiento inicial de estos pacientes antes de entrar a quirófano y obviamente sería el tratamiento respectivo. Moncho, no, ¿qué estás haciendo? No, afuera anda Moncho si quieres hacer. Ahora, vamos a ver otro tema, otra causa también, que es la obstrucción pilórica. La obstrucción pilórica se va a presentar en un 5%. Esta obstrucción pilórica, generalmente, que se presenta en un 5%, va a ser gracias a ¿qué? Gracias a una enfermedad duodenal prepilórica. Prepilórica, que va a llevar a una obstrucción pilórica. Gracias a esta enfermedad duodenal. ¿Y qué va a llegar a provocar la obstrucción? La cicatrización, cuando es de forma crónica, y la inflamación, cuando es de forma aguda. Entonces, por medio de la cicatrización o de la inflamación, gracias a esta enfermedad prepilórica, va a obstruir el píloro en un 5%. Al momento de obstruir, toda obstrucción de la secreción ácida, ingesta de comidas y demás, no va a poder pasar. Va a provocar obviamente en nuestros pacientes que haya un reflujo y por ende náuseas y vómitos. Entonces va a haber vómitos que no van a ser biliosos, ¿no? Porque va a estar, aparte de acá, no va a poder pasar ni siquiera el líquido biliar, va a poder subir, o pancreático, o péptico. Entonces lo característico, vómitos no biliosos en la obstrucción pilórica. Va a tener alcalosis metabólica intensa con hipocalemia e hipocloremia. Hipocalemia y hipocloremia debido a estos vómitos. Entonces, una alcalosis metabólica intensa con hipopotasemia, hipocloremia. Bien, característico de estos vómitos. Entonces, van a estar deshidratándose, van a estar perdiendo electrolitos. Le hacemos una revisión física y lo característico de esto es que la auscultación en el epigastrio se va a escuchar una auscultación, un ruido de succión, digo. Perfecto. Entonces,
al iniciar nosotros el tratamiento va a ser por medio de ¿qué? De sonda nasogástrica como primera medida. Imagínense que este es nuestro paciente, sonda nasogástrica como primera medida. Bien, ya está esta. Entonces ya tenemos esta. Segunda es la hidratación endovenosa. Entonces vamos a colocar nuestro suerito y vamos a hacer la respectiva hidratación endovenosa. Perfecto. Ya está esta. Reposición de electrolitos. Muy bien, acá vamos a añadir nuestros electrolitos, nuestro KCl para el potasio, vamos a hacer solución isotónica, solución fisiológica 0.9% para recompensar el cloro. Y aquí con los electrolitos vamos a reponer el potasio. Y supresión ácida, inhibidor de la bomba de protones de goteo continuo, que nos va a ayudar en este caso, porque va a haber una secreción ácida, ¿no? O también puede ser en caucho, pero este es el tratamiento farmacológico inicial en estos pacientes con obstrucción pilórica. Dice que el diagnóstico exclusivamente es endoscópico, porque tenemos que ver la obstrucción. Entonces, vamos a entrar nosotros con nuestro endoscopio y vamos a ver acá, en lugar de la obstrucción. Entonces, el diagnóstico es con endoscopio. Y cuando nosotros tenemos nuestro tratamiento médico de base, y hemos visto con endoscopio más, ¿qué hacemos? Un tratamiento quirúrgico requieren estos pacientes con úlcera u obstrucción. Tratamiento de cirugía con dilatación en globo del lugar. Entonces va a estar, por decir, obstruido y demás este lugar. Tenemos que colocar nosotros una dilatación en globo, con globo. Como diagnóstico diferencial vamos a tener el cáncer de páncreas, gástrico y duodenal. ¿Por qué? Por el compromiso de la zona. Entonces aquí puede haber tranquilamente un cáncer de páncreas que puede obstruir cáncer gástrico o cáncer duodenal. Y perfecto, así se va a hacer la medida de la úlcera, bueno, de la obstrucción pilórica. Cuando hacemos el tratamiento nosotros, tenemos que tener en cuenta que la base de todo el tratamiento se va a encargar de inhibidores de la bomba de protones. Y como segunda opción tenemos la ranitidina. La ranitidina va a ser la segunda opción. Y tercera opción, sucralfato. Entonces, inhibidor de la bomba de protones. Número 1. Número 2, tenemos los inhibidores del H2. Y número 3, el sucralfato. Ahora, cuando nuestro paciente está, esto es de forma ambulatoria, ¿no? Estable. Cuando nuestro paciente está hospitalizado, vemos signos de compromiso hemodinámico, tenemos que colocar inhibidores de la bomba de protones a goteo continuo y alta inhibidor de la bomba de protones, tenemos que darlos de por vida a estos pacientes, ¿no? Ahora, debemos a estos pacientes tener en cuenta que han tenido una causa para que tengan que hospitalizarse o hayan venido a la consulta, y entre esas está el tabaco, los AINES o el Helicobacter pylori, que son las causas más importantes de las úlceras pépticas, ¿no? Entonces, en el caso de ser así, en el caso de que el tratamiento, bueno, hayamos erradicado el tabaco, los AINES, pero el Helicobacter pylori hemos hecho el tratamiento y aún existen síntomas, debemos hacer otro tratamiento con fármacos. Hay varios esquemas que ahorita lo vamos a ver. Entonces, debemos siempre ver y buscar el Helicobacter pylori. La supresión de los ácidos en estos pacientes se puede dejar después de 3 meses en su uso. O sea, posterior a 3 meses podrían dejar el tratamiento tranquilamente. Si han usado antiácidos y ya vuelven a su normalidad, tranquilamente pueden dejar los antiácidos. Ahora, ¿en qué lugares debemos considerar mayor a 3 meses? Complicaciones de la úlcera, alto riesgo de los que reciben ácido acetilsalicílico, edad avanzada, mayores de 60 años, incluso 70, y antecedentes de úlcera recurrente de hemorragia. Entonces, en estos casos, y por lógica, debemos tener mayor a 3 meses. Bien. Ahora, en otro
los esquemas del tratamiento vamos a tener los siguientes métodos. Primero, vamos a tener el método OCA. OCA se trata de omeprazol, pilar siempre, omeprazol, claritromicina 500 miligramos, amoxicilina 1000 miligramos, todo por cada 12 horas, por 10 a 14 días. Como número 1 tenemos la OCA. Como número 2 tenemos a la OCM. Es como una OCA, pero con doble A más o menos. Omeprazol ya, claritromicina 500 y metronidazol 500 miligramos. Todo igual cada 12 horas de 10 a 14 días. Perfecto. Ahora, también tenemos lo que es la posterior. Luego dice, podemos tener un tratamiento, si es que aún tiene síntomas, con omeprazol y amoxicilina. Amoxicilina 1000 miligramos, la OA, por 5 días, igual cada 12 horas. Ese es en el caso de que persistan los síntomas. En el caso de que haya omeprazol, ese es uno. El segundo puede ser omeprazol, claritromicina y tinidazol. Claritromicina 500 miligramos, tinidazol 500 miligramos, todo cada 12 horas, igual por 5 días. Entonces, en el lapso de los 5 días tenemos al OA, que es el omepro más el amoxi por 5 días. Y también tenemos al OAT, tinidazol, OCT, mejor dicho. Si nuestro paciente presenta que ha incumplido en el tratamiento, debemos iniciar otro tratamiento. ¿Con qué? Con su salicilato de bismuto, con una dosis de 525 miligramos cada 6 horas. Primeramente. Y también tenemos ya obviamente como base el omeprazol. Tenemos lo que es como segundo el metronidazol, 250 cada 6 horas. Y luego tenemos la tetraciclina, que es una dosis de 500 miligramos cada 6 horas. Entonces, este es el esquema si nuestro paciente ha recaído. Y como otro esquema, y todo esto por 10 a 14 días, obviamente, ¿no? Este es el esquema que les acabo de decir. Entonces, el amoxi más omeprazol más amoxi, igual sabemos que siempre es de 1 gramo, y más levofloxacina, que es 500 miligramos, ¿no? Esto es cada día y esto es cada 12. ¿Por qué tiempo? 10 días. Entonces, esto nos ayuda de gran manera para erradicar el tratamiento del Helicobacter pylori. Bien, ya estamos acabando. Ahora, cuando entramos al tratamiento quirúrgico, primero, en PUP nos dice que la úlcera gástrica se debe suturar de forma simple. La úlcera gástrica o hemorrágica se debe hacer una sutura simple, hemorrágica, pero mientras sea una úlcera perforada, se debe colocar parche. Entonces en la hemorrágica, que está con bastante sangrado, se debe suturar. Pero en la perforada, se debe colocar parche, ¿no? Entonces, ahora, ¿qué tipos de estrategia de operaciones hay para las úlceras pépticas? Tenemos las 3 operaciones siguientes: la vagotomía de células parietales o superselectiva o proximal. Esa es la primera, de células parietales, superselectiva o proximal. Generalmente va a ser aquí, en la curvatura menor. Segundo, tenemos la vagotomía con drenaje, que este incluso suele ser mucho mejor que este tipo de vagotomía proximal. Y tercero, la vagotomía con gastrectomía distal, que vamos a sacar toda esta gastrectomía distal, vamos a hacer una unión con la curvatura mayor. Y estos 3 tipos, la parietal, superselectiva, proximal, la con drenaje y con la gastrectomía distal. ¿Cómo va a ser cada una? Bien.
vamos a decir que primeramente en la tipo 1, parietal o superselectiva o vagotomía gástrica proximal, generalmente 2 tercios proximal se llega a hacer la incisión. Este es 1, 2, 3. Entonces esta parte llegamos a reseccionar porque tiene la mayor cantidad de células parietales. Entonces 2/3 partes llegamos a usar en estos pacientes la resección. ¿Por qué? Porque hay mayor cantidad de células parietales, ¿no? Entonces la idea es también conservar la inervación de qué nervios, de los nervios del antro y del píloro y de los restos de los intestinos. Generalmente, gracias a esta resección proximal de los 2/3 de las células parietales, ayuda a la disminución de la secreción ácida en un 75%. Por un lado, y que sería una manera muy buena de llegar a tratar. Pero no es tan buena en la tipo 2 y 3. ¿Por qué? La tipo 1, recordemos que se ubica acá. ¿No ve? En la región, en el ángulo proximal a nivel de la curvatura menor. Entonces, generalmente acá son las úlceras. Tipo 1 o son de Johnson. Pero en la tipo 2 y 3, que son la duodenal y la pilórica, no sirve porque no va a tocar esta parte, va a estar intacta. Entonces no es práctico en la 1 y 2 este tipo de vagotomía proximal o gastrointestinal. Ahora, también hay otra que se asocia a la proximal, que es el procedimiento de Taylor. El procedimiento de Taylor resulta muy similar a esta y se caracteriza por una vagotomía troncal posterior o serotomía anterior. Serotomía anterior o vagotomía troncal posterior, que son ambos. Ahora, en esos pacientes, actualmente este tratamiento ha sido reemplazado por el inhibidor de la bomba de protones. Ha sido reemplazada por el inhibidor de la bomba de protones. Solo se usa en este tipo de cirugía, la proximal, en emergencias, pacientes que no toleran, no cumplen y no pueden pagar un tratamiento de omeprazol. En ese caso está indicado la vagotomía proximal o el procedimiento de Taylor, con una reducción del 75% de la secreción ácida. Muy bien, ahora vamos a la siguiente. La siguiente tenemos la vagotomía troncal con piloroplastía y la vagotomía troncal con gastroyeyunostomía. Esta es la región pilórica que vamos a llegar a hacer la piloroplastía. Vamos a sacar la región ulcerada. Mientras que en la troncal gastroyeyunotomía vamos a hacer una sección de esta. ¿No? Entonces de esta manera la vamos a llegar a ver. Ahora, en la vagotomía troncal o la piloroplastía, ¿qué vamos a ver? Vamos a ver, tanto en esta como en la gastroyeyunostomía, los procedimientos son paradigmáticos de vagotomía con drenaje. O sea, prácticamente ambos vienen de la vagotomía con drenaje. La piloroplastía y la gastroyeyunostomía. Luego tenemos como 13 la vagotomía gástrica proximal, que puede ser reemplazada por esta. Aquí estoy bien. Por virus de la hepatitis. Entonces, este tranquilamente es reemplazado a la vagotomía gástrica proximal. Entonces, esta reemplazó a esta. Muy bien. Entonces, de esa manera. Ahora, podemos decir que ha sido reemplazado, ¿no? Gracias a todo este procedimiento. A este procedimiento, que es la vagotomía con drenaje. Generalmente va a ser rápida, segura su característica,
Pero lo malo nos dice que hay un vaciamiento rápido y puede tener diarrea. Entonces, como van a llegar a provocar acá, un corte o acá la unión rápido directo hacia el yeyuno intestinal, va a provocar un 10% de vaciamiento rápido y diarrea. Por todo lado. No, Pachita, no. Mamá. Mira. Cierto, va a entrar. No. No, Pachita, no. Entonces podemos decir ahora que a diferencia de los buenos resultados, podemos decir ahora, la diferencia tiene buenos resultados en la enfermedad de úlcera péptica complicada. Si tú me dices, ¿en cuál voy a hacer? En la úlcera péptica complicada. La complicada. Y tiene un buen resultado en úlcera sangrante duodenal y gástrica, úlcera duodenal, úlcera perforada y úlcera duodenal con obstrucción, incluso tipo 2 y 3. Entonces esta en la úlcera perforante péptica complicada, en la tipo 2, en la tipo 3 y en la duodenal, prácticamente en la mayoría de las complicadas. Se debe llevar incluso biopsia algunas muestras que se va a llegar a realizar. Ahora, si nosotros nos ponemos a ver que la vagotomía broncal, piloroplastia y la gastroyeyunostomía, ambas tienen una eliminación, eliminan la inervación del antropilórica. Eliminan la inervación. Y aparte, tiene una mayor, y aparte, es muy buena para la obstrucción piloroplástica, la obstrucción pilórica y la enfermedad grave de la porción proximal del duodeno. Porción proximal del duodeno y para la obstrucción pilórica es muy buena también la procedimientos de vagotomía con drenaje, siendo la piloroplastia, la gastroyeyunostomía. La gastroyeyunostomía va a ser la unión de la curvatura mayor con la porción proximal del intestino. Puede ser anterior, puede ser posterior también la unión. Ahora vamos a ver lo que viene a ser la piloroplastia. La piloroplastia como tal, podemos decir que esta va a llegar a tener va a estar asociada con la piloroduodenectomía. Piloroduodenectomía, sobre todo en úlceras duodenal posteriores. O sea que van a estar en esta, se va a caracterizar por ser a la posterior, la piloroplastia, la piloroduodenectomía posterior, o en úlcera duodenal posterior, que no va a estar acá, sino que va a estar al otro lado. Al otro lado va a estar atrás. ¿No ve? Entonces, ¿qué técnicas vamos a tener para esta piloroplastia? Las técnicas van a ser No, Pachita, ¿dónde estás buscando? No. Mira. Úsate la técnica de Habolai, la técnica de Finney, Habolai, Finney, y la más utilizada y común en la piloroplastia, la técnica de Heineke. ¿Dónde siendo Pachita? No. Heineke Mikulix. Heineke Mikulix es la más utilizada en la técnica de piloroplastia. Muy bien. ¿Qué función tienen ambas técnicas? Disminución de la secreción gástrica distal o sección de la región gástrica distal. Van a seccionar esta región. Gastroduodenectomía se va a hacer en pocas palabras, ¿no? 1, 2, 3. Ahora, también hay que tener que la piloroplastia pueden tener una vagotomía con
antrectomía con tasas de menor recurrencia y úlcera péptica complicada, ¿no? Va a ayudar en estas. La antrectomía en la menor recurrencia y la úlcera péptica complicada. Ahora, cuando hacemos la posterior vagotomía ante antrectomía, se restablece la continuidad gastroduodeno por la gastroduodenoanastomosis. Se van a unir posteriormente a ambas partes. Una vez seccionado esta parte y así llevada afuera, ambas regiones se van a unir en dos tipos. Tipo 1, que es la tipo de Billroth, tipo 1, gastroduodenoanastomosis, Billroth tipo 1. Y la tipo 2, gastroyeyunoanastomosis, la de tipo 2. Entonces ya no va a ser esta con esta, va a ser directamente con el yeyuno que se va a unir con la gastroyeyunoanastomosis, Billroth tipo 2. Ahora, también la antrectomía se deja un remanente gástrico en un 60-70% y evita la técnica de Roux, ¿no? Y también la vagotomía antrectomía puede evitarse en pacientes, puede evitar a pacientes hemodinámicamente inestables, con inflamación y cicatrización duodenal. Y va a ser difícil, ¿no? Sobre todo en estos tipos. Ahora, también conocemos la gastrectomía distal con vagotomía, el procedimiento ayuda mucho mejor en la tipo 1, 2 y 3. O sea, la vagotomía con antrectomía te va a ayudar en la tipo 1, en la tipo 2 y en la tipo 3, que son la duodenal, la 2, la tipo 1, que es de Johnson, o la tipo 3, que es la pilórica. Entonces, ¿qué te voy a prestar? La vagotomía con antrectomía, ¿no? Y como me ve, también tiene alto riesgo de recurrencia en la Billroth tipo 2. En la tipo 2, que es la duodenal, puede haber recurrencia. A pesar de eso. A pesar del tratamiento, ¿no? Ahora, cuando hablamos nosotros de la 4, la vagotomía con antrectomía, tienen una tasa elevada de mortalidad quirúrgica irreversible. O sea, la BA, al ser tan buena acá, tienen una alta, elevada mortalidad. Sobre todo, ¿no? Ahora, vamos a hablar del último. Úlcera péptica sangrante. La úlcera péptica sangrante van a ser ligaduras de un vaso endoscópico. Van a ser las ligaduras, lo principal de estas úlceras. ¿Por medio de qué? Por medio de sutura. Van a provocar también, se va a hacer la biopsia respectiva de estos pacientes. En el caso que sea úlcera gástrica, en este caso que nuestros pacientes siempre sea úlcera gástrica, siempre hacer biopsia y ligaduras o suturas también. Ahora, en el caso de que haya fallado esto, operación quirúrgica sin resección. Nos ha fallado más, resección gástrica con vagotomía o ablación de la úlcera. ¿Cómo vamos a hacer el manejo en estos pacientes? Primeramente, en un paciente hospitalizado, lo primero siempre va a ser, tenemos que hacer una reanimación adecuada con líquidos, inhibidor de la bomba de protones, ¿no? O sea, con antiácidos y demás, endovenoso, a goteo continuo, con estos dos en una úlcera péptica sangrante. Nuestro paciente hospitalizado, hemodinámicamente estable, reposición adecuada con goteo continuo y muy bien en la hemorragia de la úlcera péptica. Generalmente con esto pueden ceder en un 75%, que recordemos que viene a ser las 3/4 partes, que llega a ser el 75%, y el otro 25% es el que puede llegar a complicarse. De esta manera nosotros podemos lidiar, pero que ese 25%, que ese 1% de riesgo, que sería tiene un riesgo de hemorragia. Entonces, en este caso, en ese 25%,
tiene una mortalidad del 20%. Moncho, ¿dónde siendo? No. Moncho. Ven, Moncho. Tiene un riesgo de mortalidad de 20% de muerte. Entonces, en este caso, ¿qué se debe hacer? Debe ser un control de los parámetros clínicos y una endoscopía en estos pacientes. Está totalmente indicado la endoscopía hemostática. Una vez diagnosticado, haber hecho los criterios de Blatchford-Rocal. ¿Y cómo vamos a hacer? Con cauterio, con adrenalina o con grapas. Y nos indica endoscópicamente que esto va a llevarse a estos medios de tratamiento quirúrgico, de tratamiento endoscópico. Ahora, si nuestro paciente requiere indicación quirúrgica, no cede con este tratamiento, tenemos que tener cuál es la indicación. Hemorragia masiva, mucho sangrado. Pese al tratamiento endoscópico, no cede. No ha servido esto. Entonces, uno es hemorragia, uno que no cede al tratamiento endoscópico, que requiera mayor a 4 unidades en este caso, o mayor a 8 unidades, esto en 24 horas, o a 48, igual pese al tratamiento endoscópico, pese hemorragia, pese a esto, y tratamiento y que se requieran más de 4 unidades, pese a esto. Luego, hemorragia recurrente, uno o más intentos endoscópicos. Hemos intentado y nada, y nada, y nada. Bien. Ahora, otra indicación es cuando falta sangre. Si en mi hospital no contamos con la suficiente cantidad de sangre, entonces tratamiento quirúrgico. 5. ¿Qué tratamiento más hospitalización tenemos? Respectiva. Que venga cada vez. Igual tratamiento. Úlcera perforante recurrente. Úlcera perforante o perforación con obstrucción también puede ser una indicación. Úlcera con una en la curvatura menor, con erosión y lesión de la arteria izquierda. Moncho, siendo moncho. Entonces, de la curvatura menor con perforación y obstrucción, que requiera hospitalización repetitiva, con falta de sangre, que tenga mucha hemorragia, que después de varios intentos, con 4 unidades y que requieran hemorragia masiva también. ¿Qué más? 7, 8. Pacientes mayores de 60 años con estado de choque. Mayor a 4 unidades en 24 horas, mayor a 8 unidades en 48 horas. Hemorragia recidivante y con úlceras mayor a 2 centímetros. Luego, que nuestros pacientes requieran gastrectomía con conservación del píloro, úlcera gástrica. Y 11, vaciamiento gástrico y reflujo de gastroduodenogástrico. ¿Y cuál es el tratamiento? ¿Cuál estándar? Tratamiento estándar para riesgo de cáncer, resección de la úlcera gástrica. Y bueno, creo que ya es toda, güey.